Bueno, pues efectivamente, el ejército mexicano ha infectado más celulares con el software Pegasus que cualquier otra agencia gubernamental en el mundo, ¿eh? Esto lo reveló ayer el diario estadounidense el New York Times. El gobierno israelí, según la investigación, no ha ordenado el cese de Pegasus en México, pese al historial de abusos en el país. El diario señala que el año pasado el software fue utilizado para espiar a Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Al respecto, le preguntaron ayer al presidente en la mañanera y esto respondió. Dice el presidente, nuestra conciencia está tranquila como para decir que no se van a violar derechos humanos ni se va a espiar a nadie. Dijo, nunca lo hemos hecho. Bueno, quienes han sido espiados, ¿qué le contestarían al presidente? Y justamente eso le vamos a preguntar a Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, es el Centro PRO, quien ha sido víctima de espionaje, les decía hace unos minutos, en 2 ocasiones. Santiago, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Adela? Muy buenos días también al auditorio. Muchas gracias por el espacio. Al contrario, gracias a ti por atendernos. Y bueno, te pregunto eso, ¿qué le contestarías al presidente que dice que ellos nunca han espiado? Pues, la posición que ayer expresó el presidente es muy lamentable, Adela, porque minimiza un tema que tiene su relevancia, no es lo más importante. En México pasan todo el tiempo cosas gravísimas. En nuestro ámbito, defensores de derechos humanos se juegan muchas veces la vida, no solo la seguridad digital, pero de todas maneras no debe minimizarse porque da cuenta de un ejército que está abusando del poder que se le ha dado y actuando sin controles. Y el presidente niega algo que cada vez se documenta más profundamente, que es el hecho de que en su administración este patrón no ha sido revertido. En nuestro caso es la empresa Apple la que nos avisa. Recibimos un mensaje en diciembre del año pasado donde la propia empresa nos decía que nuestros teléfonos habían sido vulnerados, el de mi colaboradora María Luisa Aguilar, que hace un trabajo muy relevante de incidencia internacional, y el mío propio, y Apple utilizaba un lenguaje muy fuerte, nos decía, es altamente probable que atacantes patrocinados por un Estado hayan vulnerado sus teléfonos en razón de quiénes son o de lo que hacen, y les sugerimos buscar ayuda especializada. Alarmados por este lenguaje, buscamos ayuda especializada, ya habíamos hecho esa misma ruta en 2017, y una instancia científica que es el Citizen Lab de la Universidad de Toronto, que se ha venido especializando en estos temas, confirmó que se habían vulnerado los teléfonos en 2 ocasiones en el caso del mío, en 3 ocasiones en el caso de mi colega durante 2022, coincidiendo con fechas donde hacíamos trabajo en casos en los que estábamos denunciando abusos militares o denunciando el paso de la Guardia Nacional a la Sedena, o el caso Ayotzinapa, en fin, muchos temas vinculados al ejército. Entonces, la posición de ayer del presidente pues se da contra toda evidencia y es una minimización muy lamentable. Ahora, lo cierto es que ya estamos hacia el final del sexenio, como lo vimos ayer en la decisión de la Corte sobre la Guardia Nacional. El país es más que el presidente. Bueno, ¿ya escuchaste hoy al presidente? Sí, lo escuché también. Es penoso que descalifique así a la Corte. Lo que iba a señalar es que estamos en los últimos 15 meses de esta administración y es tiempo ya de pensar en lo que viene, y habrá la tarea de reconstruir límites sobre las Fuerzas Armadas, y ojalá que escuchemos de los aspirantes y de las aspirantes a presidir el país en 2024 posiciones muy claras sobre este tema, y que estas alertas de cómo se usa Pegasus sirvan a ello. Ahora, esta mañana te lo comentaba porque el presidente estaba pidiendo, pues,
ganar el Congreso en las próximas elecciones, ¿no? Sí, es otra expresión de politización de la política de seguridad. Lo que va a hacer el presidente es subirse sobre la popularidad del ejército y tratar de plantear ese tema en las urnas. Es posible que tenga éxito porque buena parte de la población no tanto le preocupa quién provee la seguridad, sino tener seguridad, que haya paz y justicia en México, porque esta administración no avanzó en ese tema. Pero bueno, ojalá que en la denuncia de casos como lo de Pegasus dé cuenta de que incluso si el ejército brinda alguna colaboración en seguridad, lo que necesitamos, Adela, es controles, porque si se le sigue entregando como cheque en blanco tanto poder, pues en 5 o 10 años los generales serán los García Luna del futuro, no hay misterio al respecto. Cualquier institución que recibe tanto poder sin contrapesos puede corromperse. Ahora, Santiago, al presidente le han preguntado sobre la intervención hacia ti directamente y a otras personas también con el sistema, este programa Pegasus. Y él sigue diciendo que pues no es cierto, que su gobierno no espía. ¿Qué lectura le das a esto? Digo, ¿es cinismo o están malinformando al presidente? Yo creo que a estas alturas del sexenio, Adela, pensamos en el Centro PRO que solo caben dos escenarios. O bien el ejército, abusando de la posición de poder que tiene, sigue engañando al presidente y niegan contra toda evidencia la realidad. O bien el presidente ya tomó su decisión desde hace tiempo de proteger a toda costa los abusos militares, por lo que le reditúa en popularidad y en funcionalidad en su administración haber entregado tanto poder al ejército. Sea cualquiera de los dos escenarios, es muy preocupante. Es ingenuo pensar que vaya a cambiar en los 15 meses que quedan, y por eso insisto, creemos que la utilidad de hablar sobre este tema es sobre todo alertar para lo que viene en el siguiente sexenio, sobre cómo sin duda el ejército mexicano tiene elementos muy honestos, hombres y mujeres que prestan un servicio importante al país, pero también si se le da tanto poder, va a abusar de ese poder y se necesitan, por tanto, controles civiles externos y contrapesos que vigilen su actuación. Uy, ¿se cortó? ¿Se nos fue? Bueno, le vamos a volver a marcar a Santiago. Santiago Aguirre, les decía, es el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que es el Centro PRO por sus siglas, y quien ha sido víctima de espionaje en 2 ocasiones, en 2 administraciones. Y lo que es de llamar la atención es que esta administración insiste en que son diferentes, que este gobierno no espía. Pero el hecho es, y la evidencia así lo muestra, que siguen usando el programa Pegasus. Perdón, Santiago, se cortó. Sí, una disculpa, Adela, no ya te preocupes, me escucho bien. No te preocupes. La primera vez que te enteras que fuiste espiado, ¿no? Que fuiste víctima de este espionaje por Pegasus, ¿cómo te enteras? En esta segunda ocasión nos relatabas fue por una alerta de Apple, pero ¿y en la primera? Sí, en la primera ocasión, Adela, recibimos unos mensajes de texto en nuestros celulares. En el caso del Centro PRO fue en mi caso y de otros 2 colegas, y esos mensajes de texto nos invitaban a pinchar un link usando alguna información personal. Por ejemplo, yo en ese tiempo estaba complementando mi trabajo como abogado de derechos humanos, dando algunas clases, y el mensaje que recibí me decía, abogado, le envío mi tesis sobre un tema que le puede interesar, algo así. Y esos links conducían a la infraestructura de NSO, la empresa que creó el sistema Pegasus, y eso se pudo corroborar de manera forense. Por eso teníamos la certidumbre de que había sido parte de ese mismo patrón. Y bueno, no era solo el caso del Centro PRO, en aquel momento eran otros activistas que hacían trabajo anticorrupción, periodistas, activistas que trabajaban temas de salud.
Y en aquel momento, Adela, nosotros acudimos a las instituciones, como lo haremos ahora, fuimos a denunciar. Yo soy denunciante en 2017. A la entonces PGR. Exacto. Se abrió la correspondiente carpeta de investigación. Debo serte franco, yo pensé que en 2018 esas carpetas se impulsarían y que el cambio de gobierno ayudaría a que sí se indagara. La realidad no fue así, y en buena medida, si hoy a 6 años estamos en la misma, es porque en el pasado no se investigó, porque la impunidad en estos temas alienta que se repitan. Por eso, incluso teniendo poca expectativa de que haya investigación, nos sentimos en el deber cívico de denunciarlo, de acudir a las instituciones. Y bueno, hoy confiamos más en lo que esto está generando globalmente, porque como el abuso de Pegasus es algo que ha ocurrido en otros países, es muy notable lo que se ha avanzado en conocimiento de cómo funciona estos últimos 5 años, y se están abriendo otros foros jurídicos donde incluso si en México no hay justicia, sí, claro, habrá otras instancias a las que acudir. A las que puedes acudir. ¿Qué tipo de información sensible crees que pues pudo estar comprometida o puede estar comprometida en esta ocasión? Pues nosotros de interés, digamos, para el gobierno, el ejército. Nosotros hacemos trabajo público y sobre la mesa, no ocultamos nada. Tenemos mucha comunicación con autoridades, ¿no? Yo hablo frecuentemente con el subsecretario de Derechos Humanos, con el fiscal del caso Ayotzinapa, por poner un ejemplo. Recibimos muchas veces información sensible de víctimas de abusos, ¿verdad? Uh-huh. Que confían en nosotros en sus procesos legales. Intercambiamos mucha información con periodistas para difundir los temas de derechos humanos. Y bueno, pues también somos personas y tenemos familia, y en nuestros teléfonos a veces hay información de ello. Lo que ocurrió en 2017, por ejemplo, Adela, no fue tanto que hasta donde alcanzamos a ver que esa información se explotara sobre el trabajo, digamos, sino que hubo intentos de desvirtuar nuestras comunicaciones para descalificarnos públicamente como actores legítimos. En 2017, por ejemplo, se filtró una llamada mía con un papá de los chicos de Ayotzinapa y se nos quiso presentar como si fuéramos del narcotráfico o alguna cosa así, para anular la reputación, ¿no? Que es lo que también habilita esto. Sí, y en este segundo espionaje, pues también es un momento muy sensible para la investigación del caso Ayotzinapa, ¿no? Sí, creemos que sí. Entró en una crisis el semestre pasado que derivó en que saliera el fiscal del caso. Hubo una intromisión del ejército para parar algunas acusaciones. Pensamos que podría estar por eso este ataque vinculado con ello. Y también con que hemos tenido una voz muy pública, intentamos que sea seria, no estridente, de advertir sobre los riesgos de la militarización, y eso tristemente el ejército lo percibe como que somos adversarios o enemigo, un riesgo, ¿no? El enemigo. Sí. Oye, ahora que hablabas de la familia, recuerdo que cuando supimos, ¿no?, del programa Pegasus y de colegas que habían sido espiados y víctimas de espionaje, estaba Carmen Aristegui, y recuerdo que su hijo también había sido víctima de espionaje. En tu caso, ¿cómo ha sido? Hablabas de la familia, digo, tienes comunicación con tu familia, pero ¿sabes si alguno de ellos fue víctima o ha sido víctima de espionaje también? Afortunadamente no, Adela. Efectivamente, en el caso de Carmen Aristegui, su hijo recibió mensajes. Hubo otros casos de colegas, recuerdo por ejemplo el de los colegas del INCO, Juan Pardinas y Alexandra Zapata, donde los mensajes que recibieron se involucraban con temas familiares. En el caso nuestro no ha sido así, afortunadamente. De todas maneras queda como este sentimiento de vulneración a tu intimidad, incluyendo el ámbito familiar, desde luego, por lo intrusiva que es esta herramienta que es Pegasus. Pues es una violación, sin duda, ¿no? Sí, Adela, no estamos acostumbrados a ponernos en el centro. Nuestra función comúnmente es hablar de los abusos que padecen otros,
Y habiendo tantas cosas tristes que pasan en México, no es nuestra posición natural. Mira, en Semana Santa, hace 2 semanas, el Centro Pro estaba denunciando el asesinato de un compañero ambientalista de Michoacán, un líder indígena, don Eustacio Alcalá, que nos recibía en su casa cuando íbamos a hacer trabajo con su comunidad. Y su caso duró en los medios 3 días, no más. Y de pronto esto de los derechos digitales recibe mucha atención y por eso nos sentimos a veces algo incómodos de hablar tanto de eso. Quisiéramos que tuvieran esta atención otros problemas, pero de todas maneras no queremos minimizarlo porque sí, como lo dices, es finalmente un abuso, deja una sensación de vulnerabilidad y es una intrusión en un ámbito de privacidad que no porque hagamos un trabajo de derechos humanos o que está en la arena pública tendríamos que decir, bueno, así es un riesgo asociado a lo que hacemos y ni modo, porque no tendría que ser así, está mal y alguien tendría que investigarlo, ¿no? Ni los periodistas, ni nadie, ¿no? Desde luego, porque también el presidente en otras ocasiones ha sugerido esto, ¿no? Como decir, pues yo mismo he sido espiado, así es la lucha política en México y acostumbrémonos. Y nosotros creemos que no deberíamos acostumbrarnos. No, pues claro que no. A mí llamó particularmente mi atención ayer, pues dijo mucho el presidente al respecto, pero no dijo nada, pero esta frase de ahora nos vamos a cuidar más, ¿no? O sea, me pareció una locura. Es decir, nunca dijo vamos a ver qué está pasando, no queremos este tipo de contratos con estos programas, ¿no? No dijo eso, dijo nos vamos a cuidar más. O sea... Sí, Adela, nosotros pensamos que a más poder, más presupuesto, más protagonismo, debería haber más controles y que eso es extensivo a las Fuerzas Armadas. No es lo que ha ocurrido y la respuesta de ayer fue muy decepcionante porque entre que se quiso atacar a quienes lo están difundiendo y también como que se quiso sugerir que esto es parte de una suerte de operación en contra del gobierno internacional, mezclando muchas cosas, ¿no? Porque incluso esta filtración reciente en Estados Unidos, donde aparece la rivalidad del Ejército y de la Marina de México, pues hoy sabemos que le hizo un muchacho de 21 años, que ya fue procesado en Estados Unidos, es decir, y había información, incluso hay que decirlo, en la que lo de México era secundario, ¿no? Lo principal fue el impacto de lo que se hizo público sobre Rusia, Ucrania. Sí, claro. No era un ataque contra México, es mentira que sea eso, pero bueno, se dice en las mañaneras, genera confusión y distrae la atención de lo relevante. Oye, Santiago, yo explicaba hace unos minutos pues un poco cómo funcionaba este programa de Pegasus, pero dime, para un usuario, ¿no? Con su dispositivo que usamos todo el tiempo y que está con nosotros todo el tiempo, es prácticamente imposible detectar si está siendo víctima de espionaje. Es muy difícil, hay empresas con un poco más de responsabilidad corporativa como Apple que te notifican, otras empresas no lo hacen. Algunas empresas, es el caso de nuevo de Apple, que sugieren habilitar el modo de operación que en inglés se llama lockdown, que te da un poco más de seguridad. Y la otra sugerencia es siempre realizar todas las actualizaciones de sistema que se le notifican a uno como usuario. Algunas de estas están vinculadas a la detección de vulnerabilidades ante softwares como Pegasus, entonces es muy recomendable hacer cotidianamente estas actualizaciones. Ya. Y bueno, pues explicarle al auditorio que esto es un atentado a nuestras libertades, a la democracia, Santiago, ¿no? Eso pensamos, Adela, porque son instrumentos estos de la tecnología que son útiles para monitorear a la delincuencia organizada, en otros países a organizaciones terroristas, en fin, son herramientas útiles y el avance tecnológico va a hacer que sean cada vez más comunes. Pero cuando se utilizan para hostigar activistas, defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas, sí desde luego que terminan
facilitando ataques contra las libertades y en última instancia contra la democracia, porque no en lo individual el Centro PRO, pero el entramado de actores cívicos, periodistas, etcétera, constituyen actores legítimos para vigilar al poder y que sean antagonizados así es muy preocupante, ¿no? Y creo que dibuja muy bien a unas Fuerzas Armadas que no conciben que haya voces críticas que critican legítimamente sin un interés subrepticio u oculto detrás de esas preocupaciones que expresamos. Sí, sí, al contrario. Bueno, nos decías, vas a volver a la vía legal, ¿no? Y van a presentar una denuncia ahora en la Fiscalía. Sí, creemos que estamos en la obligación de hacerlo, aún teniendo muy poca expectativa. Y bueno, paralelamente se están abriendo otras vías legales en otros países. Por ejemplo, los periodistas del periódico El Faro de El Salvador, que hacen un trabajo muy, muy relevante, han avanzado en plantear su caso. Ellos también fueron vulnerados con esta herramienta por el régimen de Nayib Bukele. En los Estados Unidos, planteando argumentos legales innovadores. Entonces vamos a explorar también qué otras vías se abren. Ayer mismo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación por el tema, porque es un tema global. Seguramente se abrirán vías en los mecanismos internacionales de derechos humanos y creemos eso, que es importante que no quede solo en la denuncia pública y acompañarlo a algunas acciones. Sin duda. Santiago, te mando un abrazo bien apretado y muchas gracias como siempre. No, gracias por el espacio y por la solidaridad también. Al contrario, buen día. siempre. Muchas gracias, gracias. Bueno, pues así están las cosas y en la mañanera, pues el presidente ayer insistió en que este gobierno no espía y hoy